Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a mi humilde canal. Me apetecía hablar hoy acerca de algo bastante común en los vídeos de psicología. Bueno, yo no soy ningún psicólogo, ni muchísimo menos, pero bueno, el tema del que voy a hablar está relacionado al ámbito psicológico, ¿no? Eh, voy a hablar del ego, nada más que el ego. El ego muchas veces ha sido criticado, ha sido tachado como algo maligno, como algo que el ser humano no debería de tener. El ego siempre ha representado para la sociedad y para muchas instituciones, ya sea religiosas o, o de superación personal o de lo que sea, ha representado algo como un lastre, un despojo para la mentalidad de la persona. Y a mí todo eso me parece una absoluta y total subnormalidad, básicamente. Primero porque el ego es intrínseco en el ser humano. O sea, no podemos pretender que el ser humano no tenga ego, eso es una soplapollez. Y segundo, porque el ego, aunque parezca que no, es necesario. Y no solo que sea necesario, sino que además, aunque no lo fuera, tampoco tiene nada de malo tenerlo. Entonces, ¿cuál es el problema del ego? O sea, el ego sí que tiene un problema, pero no es el ego en sí el problema. El problema que tiene tener ego es cuando tenemos ego sin tener autoestima. Es decir, el ego sería como un capricho. O sea, si lo tienes bien y si no lo tienes, pues tampoco pasa nada. He dicho antes que es necesario, pero bueno, en realidad no es que sea necesario, ¿vale? Pero, pero un mínimo de ego sí que es necesario. Ahora, tener un ego más desarrollado, pues eso ya constituye, pues sí, un capricho. Pero claro, para tener un capricho, antes te lo tienes que poder conceder. Es decir, por ejemplo, si tú no tienes trabajo, no tienes dinero y te gustaría comprarte un coche, ¿vale? Se podría decir que el coche es un capricho. Pero claro, tener dinero para conseguir una casa, eso ya sería una necesidad. Por lo tanto, no puedes pretender gastarte el primer sueldo en un coche. ¿Por qué? Porque al final todo lo que hayas ganado será en ese coche y de nada te servirá porque no te quedará dinero para comprarte un apartamento, un piso de alquiler o lo que te llegue para comprar. Y al final ni siquiera te quedará dinero para mantener la gasolina del coche. Para que me entendáis, antes de tener un ego hay que tener una autoestima. Para que esa autoestima sostenga el ego. Si el ego no tiene autoestima, ese ego caerá por su propio peso. Y eso es así. Por lo tanto, el ego de por sí no es malo. Hay gente que es muy gilipollas, que dice que las personas que tienen mucho ego es porque tienen muy poca autoestima. Es verdad que hay personas que no tienen autoestima y para compensar esa falta de autoestima pues aumentan su ego, eso sí es cierto, pero no toda persona que tenga mucho ego es por falta de autoestima. Hay personas que tienen mucha autoestima y también tienen mucho ego. Por lo tanto, eh, lo malo del ego es pretender identificarte con él. Eso es lo jodido. O sea, es como si tú eh, te compras un Ferrari, ¿vale? Sigo con el ejemplo del coche, te pongas un Ferrari y tú pretendes identificarte con lo que tienes. O sea, porque un Ferrari no tiene nada de malo tenerlo. Claro, si tú lo quieres tener para conducir, porque te guste, porque ya coño, me gustan los Ferraris, me gusta conducir Ferraris, disfruto. Lo malo es cuando tú quieres un Ferrari para identificarte con eso. Por decir, bueno, yo necesito demostrar a los demás que tengo un Ferrari para ser alguien, entre comillas, importante. Eso sí que es perjudicial para la salud mental de uno, eso sí. Pero si tú tienes un Ferrari que te digo yo, o lo que sea, me da igual, porque te guste tenerlo como algo adicional, pues no tiene nada de malo. Por eso, si tú
intentas tener un ego para ocultar tus carencias, eso es lo problemático, porque en el momento que destruyan ese ego, pues ya no te quedará nada. Yo con esto no, ya lo he dicho muchas veces en otros vídeos, pero me gusta aclararlo para que no se malinterpreten las cosas. Yo con esto no pretendo criticar a las personas que se arropan, se acogen a un ego para suplir sus carencias, no porque es comprensible, es decir, nadie nace aprendido, somos humanos y es normal cometer ese tipo de errores y reforzar una autoestima puede ser a veces bastante complicado y es normal que vayamos de manera inconsciente a lo fácil. Yo de hecho, a mí me ha pasado, yo muchas veces he tenido problemas de autoestima y ¿qué es lo que he hecho? Pues he ido incrementando mi ego y no me he dado cuenta de que, claro, de que esa no es la solución, porque al final terminas peor de lo que estabas. Pero bueno, cometer esos fallos es algo completamente normal, no hay que juzgar a nadie por eso, pero uno tiene que saber que eso no le beneficia a uno. Es como si tú tienes una serie de necesidades, como he dicho antes, una serie de necesidades primarias y otras secundarias. Si tú, por ejemplo, necesitas eh, beber, es decir, tienes sed, necesitas beber, tú no puedes saciar esa necesidad con algo secundario. Tú no puedes decir, bueno, tengo sed, pues ahora me voy a comer una tableta de chocolate. Por mucha tableta de chocolate que te comas vas a seguir teniendo sed. Pues esto es lo mismo. Si tu problema es la autoestima, pues no, tu preocupación no es reforzar el ego, sino reforzar la autoestima. Entonces, por eso, si tú estás deprimido, no te compres un coche para suplir esa depresión, porque eso no vaya a ningún lado. Lo que tienes que hacer, pues, tomar una serie de medidas para intentar, pues, ir eliminando esa depresión. Y, y cuando te compres un coche, una moto o un traje, lo que te salga de los huevos, hablando mal y pronto, que sea porque a ti te guste, porque tú quieras realmente ese coche, esa moto, ese traje, lo que sea. Eh, y eso, porque enmascarando las cosas lo único que consigues es que sigan ahí, o sea, no se van a ir, van a seguir ahí e incluso de peor manera. Y esto ha sido todo. Lo que quería decir ya lo he dicho. Si alguna vez te sientes una persona ególatra, que no te tienes por qué sentir culpable. No tiene nada de malo ser una persona ególatra. Pero eso sí, si eres una persona con poca autoestima, mi recomendación es que antes intentes reforzar esa autoestima y después, cuando ya la tengas desarrollada, si quieres, pues puedes desarrollar también el ego. El ego, como he dicho al principio, es un capricho. Si te lo quieres, lo tienes y si no, pues no lo tienes. Pero si quieres tenerlo, antes percátate de que te lo puedas permitir.